¿Qué harías si encontraras un camión de vigilancia del FBI abandonado, escondido en el bosque detrás del garaje de tu pequeño pueblo? Eso es exactamente lo que le pasó a Emily Hart, una mecánica silenciosa de la Virginia rural. Y lo que encontró dentro no solo expuso un encubrimiento del gobierno, lo cambió todo. Archivos de vigilancia, grabaciones secretas y un secreto pueblerino de décadas de antigüedad, enterrado por el silencio y el miedo. Antes de profundizar, dinos desde dónde lo ves. Si te gustan las historias como esta, asegúrate de suscribirte porque el episodio de mañana es realmente alucinante. Comencemos. El sol de la mañana asomaba por encima de los tejados oxidados de Pine Hollow, un pueblo olvidado enclavado en las montañas Blue Ridge de Virginia. El aire era fresco, con aroma a diésel y pino, mientras el silencioso zumbido de un viejo garaje cobraba vida. Dentro de ese garaje trabajaba Emily Hart, una mecánica de 39 años con pasión y manos engrasadas. No era de las que arman jaleo. Siempre llevaba el pelo recogido, los vaqueros manchados y su silencio, siempre ruidoso. Había heredado el taller después de que su padre falleciera a causa de un veterano de la Marina que le enseñó todo lo que sabía sobre máquinas y cómo superar el dolor con determinación. Pero Emily no solo arreglaba motores allí. Se reconstruía a sí misma, un tornillo a la vez. Vivía sola, excepto por su perro, Max, un fiel mestizo de ojos disparejos y olfato para los problemas. Juntos encontraron paz en el rítmico sonido metálico de las herramientas y el susurro del viento a través de las ventanas agrietadas. Lo que Emily no sabía, lo que nadie podría haber adivinado, era que algo enterrado en las profundidades de este pueblo soñoliento estaba a punto de despertar, y ella era quien estaba a punto de descubrirlo. Comenzó un martes, una de esas pálidas mañanas donde la niebla se aferraba a la tierra como un secreto, negándose a levantarse. Emily había abierto el taller temprano, solo su Max y el familiar siseo de la vieja cafetera. La llamada era de un leñador llamado Bert Riggins, fumador empedernido de voz áspera. Conducía un Ford destartalado de los 80. Encontró algo después de kilómetro 6. Dijo, parece del gobierno, totalmente fuera de lugar. Pensé que querrías verlo. Emily no preguntó por qué era la primera persona a la que llamaba en un pueblo como Pine Hollow. No preguntaste, simplemente apareciste. A media mañana, ella y Max avanzaban a trompicones por un sendero de tierra en su vieja camioneta Dodge. Las llantas escupían grava, el bosque se tragaba la carretera. El bosque allá arriba estaba en silencio, demasiado silencioso. Entonces lo vio. Encajada entre los árboles como una bestia caída había una gran camioneta negra con acabado mate, ventanas reforzadas, sin matrícula, solo un pequeño detalle en el parachoques trasero, un código de barras de gobierno descolorido. Aparcó y se acercó lentamente. Max a su lado, con el pelo erizado. El aire a su alrededor era extraño, como si el silencio la escuchara. Las botas de Emily crujieron sobre las agujas de pino muertas al rodearla. Las puertas estaban cerradas, pero ella no era solo mecánica. Era la hija de su padre. Una palanca y un poco de paciencia abrieron el pestillo trasero. Lo que encontró dentro no tenía sentido. Montones de equipos de vigilancia polvorientos cubrían las paredes. Cámaras, monitores, grabadoras de audio de inmobiliaria. De la vieja escuela, analógicos, pero de alguna manera prístinos, como si hubieran sido preservados u ocultos. Entró, apartando una cortina de telarañas. El aire olía a metal y moho. Había archivos en papel todavía metidos en carpetas manila, fotos, notas, informes mecanografiados. Entonces lo encontró pegado a la pared interior con cinta adhesiva amarillenta. Operación Ojo Hueco, autorizada por la oficina. Fecha de cierre de la inteligencia doméstica C3, 19 de octubre de 1997. Emily lo miró fijamente. Esta cosa había estado allí durante más de 25 años. Hojeó los archivos. Cada página era una cápsula del tiempo del miedo. Transcripciones de conversaciones, teleobjetivos borrosos de gente del pueblo comiendo en restaurantes, de pie en porches, sentados en la iglesia. Los nombres le eran familiares. El viejo señor Lasky de la tienda de alimentos, el sheriff Daniels, incluso su padre, Samuel Hart. Había una carpeta entera sobre él. Emily se quedó sin aliento. Tarjeta exhibe un sentimiento antiautoritario. Es militar,
alta influencia local, observado participando en conversaciones extraoficiales sobre extralimitaciones federales. Sintió que se le doblaban las rodillas. Su padre siempre le había advertido sobre la confianza, sobre la vigilancia, sobre no creer todo lo que decía el gobierno. Pensó que era solo paranoia de guerra, viejas historias de veteranos. Pero esto era real. Y entonces encontró la cinta, un VHS sin marcar, sin etiqueta, solo las palabras prohibidas su reproducción garabateadas en tinta roja. La cogió y se fue. El sol había salido más alto, pero no se sentía más cálido. El bosque aún susurraba. De vuelta en el garaje, sacó del almacén el viejo televisor combinado de su padre. Polvoriento, pesado, pero aún funcionaba. Metió la cinta. La pantalla parpadeó, y allí, en blanco y negro, apareció una imagen de la plaza de su pueblo. La grabación era borrosa, grabada desde el interior de la furgoneta. La fecha en la esquina decía 14 de octubre de 1997. Un hombre estaba cerca de las escaleras del ayuntamiento. Gritaba no con enojo, sino con pasión. Su voz era apagada, pero el lenguaje corporal era claro. Era su padre. Sostenía un sobremanila. Aparecieron dos agentes trajeados. Hubo una confrontación silenciosa en la cinta, pero de tono violento. Luego la imagen se cortó y por un segundo solo hubo estática. Cuando regresó, la plaza estaba vacía. Ningún agente, ningún sobre, ningún Samuel Hart. Emily se quedó, paralizada. Recordó esa semana. Fue entonces cuando su padre cambió. Había llegado a casa tranquilo, con las manos temblorosas. Nunca le dijo por qué hasta el día de su muerte. Nunca volvió a hablar de ese día. Pero ahora ella lo sabía. Había descubierto algo que no querían que encontraran. Y alguien se había asegurado de que permaneciera enterrado. Emily sacó la cinta con manos temblorosas. Su mente se aceleró, el corazón latiéndole como un martillo dentro de sus costillas. Esa camioneta no era solo un artefacto, era un mensaje. Alguien quería olvidar el pasado, pero ahora tenía pruebas y una decisión que tomar. Miró a Max, quien la observaba, alerta, tranquilo, como si él también comprendiera el cambio en el aire. Durante 25 años, este pueblo había estado dormido. Pero Emily Hart acababa de despertar algo. Emily no durmió esa noche. Se sentó en el garaje, rodeada de carpetas de archivos esparcidas por el suelo de cemento, con la estática del viejo televisor zumbando de fondo como un fantasma que no hubiera terminado de hablar. Cuanto más escarbaba, más grotesco se volvía. Esto no era solo vigilancia, era embelezamiento. Había notas sobre manipulación psicológica, sobre sembrar desinformación, incluso sobre influir encubiertamente en la opinión pública mediante susurros comunitarios. Pine Hollow no había sido un pueblo más. Había sido un campo de pruebas, y su padre había intentado delatar el secreto. Esa mañana, el viento cambió. Max había estado tumbado junto a la puerta del garaje, con la cabeza sobre las patas, hasta que de repente se levantó, con las orejas erguidas y el cuerpo rígido. Emily levantó la vista de los documentos, con el corazón dando un vuelco. Se le erizaron los pelos de la nuca. Entonces oyó algo débil. Pasos deliberados sobre la grava. No unos pasos cualquiera. Botas militares, mesuradas. Apagó el televisor, apagó las luces y se agachó detrás de su banco de trabajo. Max seguía en silencio por la ventana polvorienta. Pudo ver una camioneta negra al ralentí al otro lado de la calle. Ventanas tintadas, motor en marcha. Metió la mano bajo el mostrador y sacó el pequeño revólver que su padre guardaba con cinta adhesiva. No lo había tocado en años. Entonces 3 golpes cortos en la puerta del garaje, ni agresivos ni amistosos, solo calculados. Su voz, quebrada por la sequedad de la garganta, fue cerrada. Una pausa, luego una voz masculina, tranquila y autoritaria. Señorita Hart, solo tenemos unas preguntas. Guardó silencio. Somos del Departamento de Transporte, continuó. Hemos oído que encontró un vehículo abandonado cerca de una propiedad estatal. Nos gustaría echar un vistazo. Rutina. Pero Emily no era tonta. Nadie del Departamento de Transporte aparece en plena noche en una camioneta negra con botas militares y radios enganchados a cinturón. No respondió. Al cabo de un momento, los pasos se alejaron por la rendija de las contraventanas.
Vio a uno de los hombres hablándole al hombro. Mike, con la cabeza erguida y asintiendo bruscamente. Luego se fueron, tan silenciosos como llegaron, pero se le heló la sangre. No habían llamado porque buscaran una camioneta. Llamaron porque sabían que tenía algo, y ahora lo querían de vuelta. Al día siguiente, Emily hizo lo único que se le ocurrió. Condujo. Subió a Max a la camioneta, tomó la cinta, los archivos y el viejo libro de registro de su padre y se dirigió a la única persona en la que creía poder confiar. El señor Earl Maddox, el bibliotecario municipal jubilado. Conocía a su padre desde niños. Earl vivía solo en las afueras del pueblo, rodeado de montones de libros, radios y periódicos viejos. Era el último archivista auténtico de las historias enterradas de Pine Hollow. Cuando Emily le mostró la cinta y las carpetas, no habló durante mucho tiempo. Luego dijo simplemente, «Tu padre no estaba loco». Pasaron horas revisando los archivos, juntando nombres y fechas, comparándolos con incidentes inexplicables de la historia del pueblo, las renuncias repentinas, el incendio en la emisora de radio, el suicidio de Pastor Riley que nunca tuvo sentido. Todo estaba conectado, pero fue Earl quien notó algo que ella pasó por alto. Uno de los archivos mencionaba cobertura activa hasta la pérdida de señal. Un registro aparte hacía referencia a una frecuencia de transmisión utilizada por unidades de 3 Alfa, no del FBI ni de la ATF, sino de un contratista privado. Earl se ajustó las gafas gruesas. Esto no era una operación federal. Emily parpadeó. Entonces, ¿quién era? Golpeó el papel. Era trabajo de inteligencia, subcontratado por una empresa. Operaciones en la sombra. Se le revolvió el estómago. ¿Por qué le importaría a una corporación un pueblo como Pine Hollow? Earl se recostó en su silla crujiente, con la mirada sombría. Porque si puedes controlar el pensamiento en un lugar pequeño, puedes perfeccionarlo para los más grandes. Esa noche, Emily no podía dejar de pensar en su padre, en lo que había descubierto, en por qué cambió después de esa misteriosa semana en el 97. Porque la hizo memorizar sus frases de emergencia como si fuera un juego. Porque lo sabía. Porque sabía que algún día vendrían a buscar lo que había dejado atrás. El golpe en su garaje no fue casual. Los hombres de la camioneta negra no habían terminado. Y fuera lo que fuera que había dentro de esa camioneta de vigilancia, ella solo había arañado la superficie. A las 3:17, su teléfono vibró con un número desconocido. Regresó una palabra del mensaje. Entonces se fue la luz. Las luces del garaje parpadearon una vez y se apagaron. Afuera, Max gruñó y Emily supo que ya estaban allí. Emily siempre había creído que el miedo era algo que se podía apagar como el motor de una camioneta vieja. Lo agarras fuerte, respiras hondo y sigues adelante. Pero esto era diferente. Esto era frío. Era cada instinto en su cuerpo gritando a la vez. Se había ido la luz. Su camioneta, una vez su santuario, había sido inutilizada. Alguien había cortado los cables de encendido. Preciso, silencioso, profesional. Ya no lidiaba con amenazas. Estaba en la mira. Max caminaba de un lado a otro por el perímetro del garaje, con la cola rígida, gruñendo bajo, y constante. No dejaba de mirar hacia atrás, hacia el callejón donde las sombras habían empezado a moverse silenciosamente. A Emily le temblaban las manos mientras guardaba las cintas y los documentos en una caja de munición oxidada que su padre guardaba debajo del armario de herramientas. Tenía un minuto, quizá menos. En la oscuridad, todos los pensamientos de la infancia volvieron rugiendo. Las lecciones de supervivencia, los ejercicios codificados, la voz tranquila de su padre diciendo, «No confíes en las placas, chico. Confía en los patrones. Confía en el silencio. Y si alguna vez sientes que el aire cambia, corre». Ahora lo entendía. Su padre no había sido destrozado por la guerra. No había sido paranoico. Había estado preparado. Y ahora era su turno. Con la caja de munición apretada contra el pecho y Max a su lado, Emily salió por la puerta trasera a la fría noche de Virginia, con el corazón latiéndole contra las costillas como un martillo neumático. El bosque detrás de su tienda siempre había sido su atajo a casa de niña. Esta noche era su única vía de escape. Se movía rápido pero agachado, agachándose bajo las ramas, sus botas silenciosas contra las agujas de pino. Max se mantuvo cerca, mirando hacia atrás cada pocos segundos.
El mundo estaba sin aliento, sin viento, sin búhos, sin grillos, solo el ritmo de la supervivencia. Media milla más adelante, llegaron a la vieja torre de guardabosques, abandonada durante años, cerrada con cadenas oxidadas. Emily irrumpió con una palanca, jadeando por la subida. Se desplomó dentro, con el pecho agitado, la caja de munición todavía agarrada como una balsa salvavidas. Y allí, en esa solitaria torre de madera bajo el cielo negro, algo se rompió en su interior. Había pasado toda su vida intentando no ser su padre, intentando vivir con discreción, callar, mantener la cabeza baja. Pero ahora se daba cuenta de que no era el fondo. No era la mecánica en un rincón del mundo arreglando cosas rotas mientras fingía que su corazón no estaba destrozado. Era el legado de su padre, y ese legado tenía un precio. Emily abrió la caja y sacó los archivos de nuevo. Esta vez no miró con pánico, sino con claridad. Había coordenadas no lejos de una cresta a 3 kilómetros al oeste de Pine Hollow. Una nota manuscrita garabateada en los márgenes, dinero a prueba de fallos. Si se veía comprometido, entregado a Carter. Recordaba ese nombre. Ben Carter, un periodista independiente en quien su padre había mencionado una vez de pasada, alguien en quien confiaba cuando no confiaba en nadie más. Ya no se trataba solo de recuerdos. Se trataba de una misión y Emily Hart ya no se escondía. Iba a terminar lo que su padre empezó. Al amanecer, salió de la torre. Había enterrado la caja bajo las tablas del suelo por si acaso. Su siguiente paso era la cresta para encontrar ese dinero. Ver que valía la pena ocultar de un gobierno fantasma que borraba a la gente como si borrara un archivo. Pero el camino era diferente ahora. No había miedo en su pecho, solo determinación. Un fuego silencioso ardía bajo sus costillas mientras ascendía la cresta. El pueblo parecía diferente, más pequeño de alguna manera. Pine Hollow no era solo un punto en el mapa. Era un campo de batalla de secretos. Y alguien había creído haber enterrado la verdad bajo años de silencio. No habían contado con Emily Hart, ni tampoco con Max, porque cuando volvieran, y ella sabía que lo harían, no encontrarían a un mecánico asustado. Encontrarían a una hija en camino de guerra. El sendero hacia la cresta occidental no estaba marcado en ningún mapa. Era una línea transmitida de memoria, como le había enseñado su padre una tarde de otoño cuando tenía 12 años. Si alguna vez vienen, dijo, no luches contra ellos aquí. Llévalos a las montañas. Ahí es donde la verdad sobrevive. En ese momento, pensó que se refería a osos. Ahora lo sabía mejor. Emily trepó con paso firme, hundiendo las botas en el húmedo suelo del bosque. Max trotaba delante, mirando atrás de vez en cuando como diciendo, «Sigue el ritmo, soldado». El aire era más enrarecido allí, impregnado de musgo de pino y el profundo aroma terroso de viejos secretos. Llegó a la cresta justo antes del mediodía. No era nada destacable, solo un afloramiento musgoso que sobresalía por encima de las copas de los árboles. Pero oculto bajo una losa de roca plana, protegido por el tiempo y el clima, había un contenedor de acero atornillado a la piedra. Le costó esfuerzo y una palanca de hierro, pero lo abrió. Dentro había un cuaderno de cuero desgastado y sellado en plástico, una memoria USB envuelta en papel de aluminio, un mapa topográfico doblado con 3 círculos rojos dibujados con rotulador permanente. Y debajo, una nota. Si estás leyendo esto, he fracasado. Pero si has llegado hasta aquí, quizá aún no hayamos perdido. Dáselo a Carter. A nadie más. Se sentó en la roca, cuaderno en mano, el sol calentándole los hombros mientras hojeaba las páginas. Cada entrada estaba escrita con la letra firme y precisa de su padre. Página tras página de observaciones, fechas, descripciones de vehículos, horarios, nombres de personas en Pine Hollow y lo que él sospechaba que les estaban haciendo, experimentos conductuales, manipulación económica, supresión psicológica. Palabras como desencadenantes de fase 3, condicionamiento no consensual y recopilación de respuestas biométricas llenaban los márgenes. Las últimas páginas eran las peores. Hablaban de algo llamado Proyecto Estrella Silenciosa, un programa supuestamente diseñado para monitorear las respuestas emocionales en poblaciones aisladas mediante neuroestímulos encubiertos. Por eso el camión de vigilancia había permanecido allí durante décadas. No solo observaba Pine Hollow, lo influenciaba.
Emily agarró el cuaderno con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Esto era más grande que su historia personal, más grande que su padre, más grande que el pueblo. Era una guerra que se libraba en las sombras, y nadie sabía siquiera que estaban en el campo de batalla. Miró la memoria USB. Si los archivos que contenía fueran la mitad de incriminatorios de lo que sugería el cuaderno, podrían revelar la verdad y quienes estaban detrás harían lo que fuera para impedirlo. Su mente se dirigió a Carter. Ben Carter, el periodista independiente en quien su padre confiaba. Había investigado. No había publicado nada en 2 años. Desapareció del radar tras exponer una filtración de vigilancia en Colorado. La mayoría asumió que lo habían comprado o que lo habían intimidado para que guardara silencio. Pero Emily no lo creía. Creía que él estaba esperando. Y ahora tenía lo que necesitaba. Al anochecer, había regresado al garaje. La camioneta no había regresado. Todavía no. Pero la tensión en el aire era peor que cualquier sonido. Era como si el bosque hubiera exhalado, solo para contener la respiración de nuevo. Dentro, encendió la vieja computadora portátil de su padre, una tosca reliquia gris con un sistema de cifrado que le había enseñado a usar cuando pensaba que todo era solo paranoia de prepe. Introdujo la memoria USB. Estaba bloqueada, por supuesto, pero su padre dejó la contraseña en la libreta. Silencio victorioso. La pantalla parpadeó. Se abrió una carpeta. Registros de audio. Memorandos confidenciales. Una carta interna firmada por alguien llamado Cyrus R. Kendrick, director de operaciones de Redstone Analytics, una contratista militar privada con profundos vínculos federales. La carta lo confirmaba todo. El proyecto Estrella Silenciosa no solo había sido real, sino que seguía activo. Pine Hollow era solo uno de los sitios iniciales. Había docenas más en todo el país. Y al final de la carpeta, un archivo final. El foro del plan público de Redstone. Hizo clic. El video mostraba una presentación en una sala de juntas. Hombres y mujeres de traje, limpios y elegantes, asintiendo mientras un presentador explicaba con calma cómo se podía prevenir el malestar social mediante un condicionamiento psicológico preventivo implementado mediante sutiles señales ambientales y frecuencias subliminales en pueblos rurales. Nada de guerra, nada de protestas, solo obediencia silenciosa. Y entonces comprendió lo que su padre había intentado evitar con su muerte, lo que ahora tenía el poder de exponer. La oportunidad estaba en sus manos, no solo de escapar, sino de cambiarlo todo. Y esta vez no iba a huir. Estaba lista para quemarlo todo. La mujer que la miraba desde el espejo roto del baño no era la misma de hacía una semana. El mecánico manchado de grasa, con la mirada cautelosa y las manos callosas, seguía allí, pero ahora, bajo la mugre y el dolor, se ocultaba un propósito más agudo, de esos que arden lenta pero profundamente. Su padre había muerto intentando sacar a la luz la verdad. Iba a terminar el trabajo. Pero eso no significaba que no tuviera miedo. El miedo era una constante ahora, como un radiador viejo que siempre suma de fondo. Pero había cambiado. Ya no la paralizaba, la impulsaba. Esa noche empacó. No solo documentos y memorias USB, sino información sobre armas, contactos, puntos de emergencia. Había pirateado el registro de comunicaciones encriptado de su padre de años atrás y había encontrado algo inesperado. Un canal inactivo con un patrón de transmisión codificado vinculado a Carter. Sonaba cada 72 horas desde una pequeña cabaña cerca de la frontera con Tennessee. Sonrió a pesar del agotamiento. ¿De verdad no renunciaste, Carter? Miró a Max, que yacía a sus pies, con sus ojos desparejados fijos en ella como siempre. No se había separado de su lado, ni una sola vez. A través del silencio, el escondite, la persecución, y ahora esto. ¿Listo para terminar esto?, le preguntó en voz baja. Él se puso de pie. Esa era toda la respuesta que necesitaba. El viaje por las carreteras secundarias de los Apalaches era largo, sinuoso y lleno de terror. Cada faro a su espalda parecía un cuento. Cada gasolinera era un riesgo calculado. Usó teléfonos prepago, pagó en efectivo, durmió en la camioneta con Max acurrucado a sus pies. Se deshizo de su identidad pieza por pieza, licencia, placas, viejos hábitos. Ya no era Emily Hart, la mecánica. Era Emily Hart, la testigo.
y los testigos no podían volver a casa. En la frontera con Tennessee, la niebla se espesó. Siguió las coordenadas del GPS hacia un tramo de desierto tan profundo que su radio perdió la señal. Finalmente, bajó por un estrecho camino de grava oculto por la maleza. Vio una cabaña torcida con una chimenea oxidada y cortinas opacas. Aparcó, con una mano en el revólver, y se acercó con Max a su lado. 3 golpes. Silencio. Entonces, una voz desde adentro. ¿De qué color ese silencio? Emily no dudó. Negro, dijo, hasta que alguien le prende fuego. La puerta se abrió. Ben Carter no había envejecido bien, pero tampoco se había ablandado. Sus ojos, inyectados en sangre, pero agudos, la examinaron en segundos. Tras él, las radios zumbaban silenciosamente y los mapas cubrían las paredes como papel tapiz. Emily le tendió el cuaderno. Mi padre confió en ti. Apuesto. Tenía razón. No respondió. Simplemente tomó el cuaderno y lo abrió. Mientras leía, algo cambió en su rostro. Reconocimiento. Incredulidad. Pena. La miró y preguntó, ¿tienes el resto? Ella asintió. Todo está respaldado. Cada nombre, cada pueblo. Se sentó con firmeza, como si sus rodillas finalmente se le hubieran doblado bajo el peso de años de verdad. Nadie creía. Sigue en pie, dijo. Proyecto Estrella Silenciosa. Nunca se detuvieron. Y Pine Hollow era solo un prototipo. Carter cerró los ojos. Siempre pensé que era el único lo suficientemente valiente como para morir por ello, susurró. Pero quizás seas la única lo suficientemente valiente como para vivir por ello. Durante las siguientes 48 horas, trabajaron sin parar. Carter descifró los archivos de audio y verificó las firmas en los memorandos. Cruzó los nombres con informes de denunciantes y contratos de defensa filtrados con presupuestos negros. Emily permaneció conectada, alerta, Max nunca a más de unos metros de distancia. Su agotamiento la calaba hasta los huesos, pero su propósito la impulsaba. Aprendió a subir archivos anónimamente a la web, a activar la difusión de noticias en múltiples medios a la vez, a difundir la historia para que no pudieran borrarla lo suficientemente rápido. Cuando todo estuvo listo, cada archivo, cada carpeta, cada verdad condenatoria, permanecieron sentados en silencio, contemplando la última tecla. Carter la miró. Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Nunca volverás a estar a salvo. Emily sonrió suavemente. No he estado a salvo desde que encontré ese camión. Pulsó la tecla. Enviar. Los datos volaron a través de redes cifradas a periodistas, grupos de vigilancia, foros, de inteligencia corruptos y más allá. En cuestión de horas, las etiquetas eran tendencia, las bandejas de entrada se llenaban a rebosar y el nombre de Proyecto Estrella Silenciosa ya no sería un secreto susurrado en furgonetas abandonadas. Emily se recostó en la silla. Por primera vez en su vida, se sintió ligera. La carga ya no era solo suya. Pero la paz no llegó fácilmente. Esa noche, Max empezó a gruñir de nuevo, igual que antes de que llegaran los hombres de la camioneta. Emily estaba en la puerta, Carter detrás de ella, con una escopeta en la mano. Pero esta vez, Emily no se sentía como una presa. Esta vez estaba lista y lo que viniera después, ya fuera venganza, represalia o revolución, lo afrontaría de frente. Había sido mecánica toda su vida, arreglando cosas rotas. Ahora estaba arreglando una verdad rota, y no se quedaría callada. A la mañana siguiente de la publicación, el mundo se sentía diferente. Ni más ruidoso, ni más salvaje, sino despierto. En todo el país. La noticia estalló en 1000 lugares a la vez. Periodistas independientes, foros clandestinos, colectivos de hackers e incluso los principales medios de comunicación ansiaban la verdad. No podía apartar la mirada. Los titulares caían como truenos. El secreto de Proyecto Estrella Silenciosa. Pruebas de control mental en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Un contratista privado de defensa expuesto por experimentos conductuales encubiertos. La fuente, un mecánico de Virginia que se negó a guardar silencio. El nombre de Emily Hart se extendió más rápido que la pólvora. Esperaba seguir siendo un fantasma, solo un susurro tras la cortina. Pero la verdad tiene voz propia. Y una vez que empieza a hablar, se niega a detenerse.
Para el mediodía, docenas de denunciantes se habían presentado. Antiguos ingenieros de Redstone, auditores del gobierno, incluso un técnico jubilado de la NSA. Ella había encendido la mecha. Ahora todo el mundo estaba observando el incendio. Las consecuencias fueron inmediatas. Se convocaron audiencias en el Congreso. Las acciones de Redstone Analytics se desplomaron de la noche a la mañana. Aquellos anónimos revelaron más ubicaciones, más sitios de prueba, cada uno vinculado a picos inexplicables en las tasas de suicidio, comportamiento errático o descensos repentinos de la población. Y a pesar de todo, una foto se abrió paso por todas las plataformas. Emily Hart, de pie frente a un garaje incendiado, con un perro mestizo llamado Max a su lado, sosteniendo solo un cuaderno de cuero y una sonrisa cansada. No se había propuesto ser una heroína. Pero quizá los héroes no son los que atacan con armadura. Quizás sean los que se quedan, los que cavan, los que escuchan el silencio hasta que no pueden soportarlo más y entonces hablan. Pasó un mes. Emily permaneció oculta un tiempo. Carter se encargó de ello. Se movieron entre casas seguras, cambiando teléfonos prepago y nombres como si fueran chaquetas. Pero incluso en las sombras, podía sentir que algo cambiaba. La gente se organizaba, exigía respuestas, buscaba a los olvidados, preguntaba si esto había sucedido en Pine Hollow. ¿Dónde más? Ya no era solo una historia, era un ajuste de cuentas. Y entonces, una mañana, mientras las hojas del otoño empezaban a cambiar de color, Emily recibió una carta. No era de una agencia gubernamental ni de una periodista. Era de una joven de Iowa, una mecánica como ella. La nota estaba escrita con letra mayúscula cuidadosamente, como si la hubieran borrado y reescrito una docena de veces. También hicieron pruebas en mi pueblo. Mi padre desapareció en el 98. Todos dijeron que fue un suicidio. Pero el día anterior me dijo, si vienen por ti, busca a alguien que todavía crea en arreglar lo que está roto. Gracias por ser esa persona. Emily leyó la carta 3 veces y, por primera vez en años, lloró. Unas semanas después, tomó una decisión. Regresó a Pine Hollow. El garaje había desaparecido, incendiado por los mismos que intentaron borrarla. Pero el pueblo la recordaba. Ahora la gente la recibía de otra manera. No con recelo, sino con silenciosa reverencia. Dejaban cazuelas en su porche, le pasaban notas por debajo de la puerta. Un niño incluso le dio una golosina para perros y dijo, «Para el perro héroe». Max acogió sin dudarlo, meneando la cola, con la mirada tan penetrante como siempre. Reconstruyó el garaje, no solo con madera y clavos, sino con un propósito. El nuevo letrero sobre la puerta no decía «reparaciones de corazones». Decía «la verdad funciona». La gente venía de fuera del estado, no solo para cambios de aceite, sino para respuestas, para historias, para ayuda con la desinformación de archivos antiguos, para escanear discos duros, para conectar con otros que habían sido silenciados. El taller se había convertido en algo más que un lugar para arreglar motores. Era donde los heridos traían sus preguntas y se iban con sus voces. Una tarde, mientras el sol se ponía tras el horizonte de Blue Ridge, Emily estaba sentada en el porche con una taza de café en una mano y la cabeza de Max apoyada suavemente en su rodilla. Observó el viento ondear entre los árboles, con el corazón tranquilo, pero ya sin pesar. Las palabras de su padre volvieron a ella no con tristeza, sino con fuerza. Hay 2 tipos de personas en este mundo, los que huyen de la verdad y los que corren hacia ella. Ella había corrido directo al fuego, y de alguna manera, al otro lado, había salido íntegra. Marcada, pero íntegra porque había aprendido algo simple y profundo. El coraje no es la ausencia de miedo, es lo que construyes a su sombra. Y cuando una voz finalmente habla con honestidad, con furia, con corazón, puede despertar a una nación entera de su letargo. No todas las revoluciones empiezan con fuego. Algunas empiezan en garajes manchados de grasa, con una mujer que nunca estuvo destinada a ser escuchada, pero eligió hablar de todos modos. Al caer la noche sobre Pine Hollow, Emily Hart no cerró un capítulo. Abrió un nuevo plan, no para motores, sino para la valentía. Ahora sabía que la verdad que descubría no era solo suya. Pertenecía a cada pueblo olvidado, a cada trabajador silenciado y a cada hija a la que se le dijo que se mantuviera pequeña.
El mecánico que intentaron borrar se había convertido en la voz que no podían ignorar. Y de hoy en adelante, cualquiera que se sintiera invisible lo sabría. No están solos, porque para Emily y para quienes la siguen, el garaje nunca fue el final del camino. Fue el punto de ignición. El final. A continuación, dos historias más realmente poderosas te esperan. Haz clic para seguir descubriendo lo que importa. Y si crees que la verdad merece una voz, suscríbete. Esto es solo el comienzo.